Muy buen y bendecido día. Quien les saluda Mariana del Valle Buitrago Rodríguez. Y en este tercer video asíncrono les invito a que me acompañen al desarrollo del bloque temático número 3 de nuestra asignatura Sistema Impositivo Venezolano. Y para ello me voy a permitir compartir pantalla y hacer lo propio. Efectivamente, en esta unidad temática nosotros vamos a abordar algunos aspectos fundamentales del impuesto al valor agregado y del impuesto sobre la renta. Pero desde ya quiero aclarar de que estos no son los únicos tipos impositivos que existen dentro de nuestro sistema tributario venezolano, a razón de que además del impuesto al valor agregado y el impuesto sobre la renta, están en vigor otros tipos impositivos con los que cuenta el Estado a través de la administración tributaria para obtener ingresos y poder realizar la actividad financiera y de esta manera cubrir las necesidades públicas y cumplir con los fines que se ha dispuesto el Estado. Estos impuestos son el impuesto sobre sucesiones, donaciones, el impuesto sobre grandes transacciones financieras y el impuesto a los grandes patrimonios. Pero en función de lo señalado dentro de nuestro contenido programático de la asignatura impuesto impositivo venezolano o sistema impositivo venezolano, nosotros el día de hoy vamos a abordar el contenido referido al impuesto al valor agregado, específicamente en los puntos de conceptos, características, elementos de la obligación tributaria, de declaración del impuesto, y de seguida entraremos a hacer referencia al concepto, a las características, a los elementos de la obligación jurídico-tributaria del impuesto sobre la renta, a algunos contribuyentes del impuesto, las tarifas aplicables a los mismos, la determinación del impuesto y algunas formalidades para la declaración del impuesto sobre la renta. Sin más preámbulos, vamos a iniciar ya con el primer punto de nuestro contenido programático, es decir, el impuesto al valor agregado. En la mayoría de legislaciones tributarias a nivel mundial, este tipo impositivo se conoce como el impuesto al valor añadido. Pero en el caso de Venezuela lo vamos a conseguir como el impuesto al valor agregado. Y este tipo impositivo está muy vinculado a la actividad económica o empresarial, sea que la persona que vaya a tener que pagar este tipo impositivo, sea empresario o no. Pero si se encuentra dentro de alguno de los hechos que están dispuestos dentro de la ley que establece el impuesto al valor agregado, caso de Venezuela, tiene su última reforma en el año 2020 y que todavía está en vigor. Si se consigue entonces esta persona siendo natural o siendo jurídica que tenga alguna relación con actividad comercial o no, o actividad empresarial o no, pero realice ese hecho que puede estar establecido como la compra, la venta de bienes de carácter mueble o alguna importación o exportación de bienes de carácter mueble o una prestación de un bien o de un servicio, en este caso estaríamos imbuidos dentro de este tipo impositivo. Por eso es que algunos doctrinarios venezolanos, como el doctor Candal, han señalado como concepto del IVA, que es un impuesto que va a agravar la enajenación de bienes muebles, la prestación de servicios, la importación de bienes muebles y servicios, que se aplica en todo el territorio nacional y que efectivamente deberá pagar las personas naturales, jurídicas, las comunidades, las sociedades irregulares o de hecho, así como también los consorcios, los importadores de bienes habituales o no, los fabricantes, los productores, los ensambladores, los comerciantes y prestadores de servicios de carácter independiente, siempre y cuando realicen las actividades definidas como hechos imponibles dentro de la ley del impuesto a un valor agregado, de lo cual podemos inferir que
Este doctrinario venezolano considera que para poder definir o para poder conceptualizar el IVA es indefectible considerar en primer momento estas actividades que van a ser grabadas con este tipo impositivo y que están referidas básicamente a las actividades de prestación de servicios, pero también a la compra y venta de bienes muebles, así como la importación de estos mismos bienes muebles. Así las cosas, habiendo entendido cuál es esta actividad que hacen hacer este tipo impositivo, también tenemos que señalar que la persona que se encuentre involucrada dentro de alguno de estos hechos considerados como hechos imponibles, sea en calidad de contribuyente, aun y cuando no tenga la cualidad de empresario, de comerciante, de importador, de exportador, o que sea un prestador de servicios de carácter independiente, pero que se encuentre imbuido en algún momento determinado en una operación comercial o transaccional de este tipo, pues efectivamente está obligado al pago de este tipo impositivo. ¿Por qué? Porque durante la cadena de comercialización, desde el distribuidor, pasando por el, el eh, la persona que se denomina como el empresario al mayor o al de tal, hasta llegar a el consumidor final en todos estos momentos de esa cadena de comercialización se genera el impuesto al valor agregado. Así las cosas debemos ejemplificar para poder visualizar un poco mejor este tipo impositivo. Si en este momento Pedro Pérez va a el supermercado Barata Compañía Anónima y quiere adquirir un detergente para lavar ropa. Este señor Pedro Pérez, que en este momento solamente es estudiante de la Universidad UDEFA, en convenio con el IESIP, obviamente, este señor no es comerciante, pero para poder adquirir ese bien debe pagar el precio total de venta establecido para este producto. En este caso, imaginemos que sean 100 bolívares. Pero adicionalmente deberá pagar el importe de la alícuota que establece el impuesto al valor agregado, que en este caso sería 16 bolívares, puesto que la alícuota está en el 16%. El total en sí que debe pagar Pedro Pérez al adquirir este bien cuando está siendo facturado en caja es 100 bolívares por el monto del costo del producto, pero debe adicionalmente pagar la alícuota del 16% que le daría un monto total de 116 bolívares por la adquisición de este bien de carácter mueble. Fijémonos entonces que en este ejemplo, la persona de Pedro Pérez no es comerciante, pero sí está dentro de uno de los hechos que están presupuestados o previstos como generadores para que se dé este tipo de impuesto. Es decir, el hecho de la adquisición de ese bien de carácter mueble. Así las cosas, y habiendo entonces considerado un concepto de IVA para la legislación venezolana, debemos establecer cuáles son las características de este tipo impositivo. A razón de esto, tenemos que señalar en primer momento que es un tributo nacional, vale decir, que es pagado por las personas que están dentro de de estos hechos generadores del impuesto que efectivamente grava
el valor añadido dentro de este tipo de operaciones comerciales o transaccionales que efectivamente se pueda realizar. Es un impuesto o tributo nacional porque lo va a recibir efectivamente la administración tributaria de carácter nacional y no las administraciones tributarias, ni municipales ni estatales. Es un impuesto que incide sobre la actividad empresarial venezolana, y cada vez que se realice estas operaciones de compra y venta de bienes o prestación de servicios y que la efectúe una empresa o una sociedad o un consorcio o un importador o exportador, pues efectivamente está realizando una vinculación con la actividad empresarial venezolana. Se crea en virtud de ley y esto indefectiblemente es a razón de ese irrestricto cumplimiento a el principio de la legalidad tributaria, en el que no puede existir ningún impuesto, tasa o contribución que no esté en primer momento dispuesto en la ley, pero además que todos los elementos, tanto objetivos como subjetivos, vale decir, alícuota, base imponible, hecho imponible, así como también los sujetos activos como pasivos deben estar dispuestos en la ley. Y efectivamente, la ley que rige este tipo impositivo o que regula este tipo impositivo es como ya se dijo, la ley del impuesto que crea el impuesto al valor agregado, cuya última reforma es del año 2020 en el caso de Venezuela. Como sujetos pasivos tenemos aquellos que han sido determinados por la ley, pero en primer momento todos nosotros, seamos o no empresarios, pero que estemos involucrados, imbuidos dentro de alguno de los hechos imponibles que están dispuestos dentro de la norma, somos sujetos obligados para el pago del impuesto en calidad de contribuyentes, es decir, estamos obligados al pago del impuesto. Pero hay unos sujetos pasivos determinados por ley. Estos sujetos pasivos determinados por ley pueden ser los sujetos que son especiales o los sujetos ordinarios o los sujetos ocasionales, que ya veremos próximamente quiénes son y cuál es la actividad que deben realizar. Habiendo entonces establecido algunas particularidades del impuesto, señalando que es un impuesto de carácter nacional que va a gravar dentro de esa cadena de comercialización el valor añadido y que efectivamente tiene una incidencia dentro de la actividad empresarial venezolana, puesto que este impuesto se va a trasladar para que sea el consumidor final el que efectivamente tenga que cargar con este gravamen y que inexorablemente se debe haber dispuesto dentro de la ley que crea el impuesto al valor agregado, todos estos elementos, tanto objetivos, subjetivos, como las exenciones, exoneraciones, que en un momento determinado pudiesen involucrar a este tipo impositivo en Venezuela, vamos ahora a determinar algunos conceptos que son fundamentales para poder entender el impuesto al valor agregado. Y para esto vamos a revisar estas dos definiciones. La primera de ellas, la que hace referencia al crédito fiscal, y la segunda de ellas, la que hace mención al débito fiscal del IVA. Cuando se hace mención al crédito fiscal del IVA, tenemos que mencionar que este está referido a la cantidad de impuestos que ha soportado el contribuyente por las compras realizadas a sus proveedores, tal como lo establece el artículo 33 de la ley que establece el impuesto al valor agregado. Esto significa entonces que si una persona ha realizado alguna compra a un proveedor, este proveedor va a retener un impuesto. Efectivamente, es el
el proveedor que le ha vendido a este comprador el que debe rendir cuentas a la administración tributaria. Por ejemplo, tenemos una empresa A y una empresa B. La empresa A está comprando bienes a la empresa B. En este caso, el crédito fiscal se va a generar por la compra que la empresa A está realizando a la empresa B. Y la empresa B, que en este momento está realizando la venta para la empresa A, tiene la obligación de retener el impuesto a la empresa A. Para la empresa A se está configurando un crédito fiscal, es decir, un derecho de deducir el IVA, producto de este concepto denominado el crédito fiscal del IVA. Pero en contrapartida de este crédito fiscal vamos a tener el débito fiscal. Y el débito fiscal está referido a el impuesto que el contribuyente ha recibido por la venta o la prestación del servicio que ha tenido que entregar a el, el comprador. Y en todo caso, esta persona que está realizando esta venta o esta prestación del servicio tiene una obligación y esa obligación es con la administración tributaria, ya que el importe del impuesto, es decir, la alícuota aplicable del impuesto, no es de esta empresa. En el ejemplo que estamos refiriendo, no es de la empresa B. La empresa B tiene que entregar la cantidad de impuestos retenida a la administración tributaria en la oportunidad que establezca el calendario específico. Y además de esto, tendrá que declarar ese débito fiscal bajo las directrices dispuestas por la administración tributaria. Y además deberá entregar el comprobante de crédito fiscal a el comprador de ese bien o aquella persona que está pagando por la obtención de un determinado servicio. En consecuencia, estos dos conceptos o definiciones son fundamentales para poder entender el IVA, puesto que si en un momento determinado la empresa A tiene mayor crédito fiscal que el débito fiscal, pues obviamente esta empresa no va a tener que pagar IVA porque va a compensar a través del derecho de deducir el IVA del crédito fiscal que posee. Pero si por el contrario la empresa A tiene más débito fiscal porque ha realizado mayores ventas o ha prestado mayores servicios de las compras que le ha realizado a sus proveedores, pues allí la empresa A sí deberá pagar IVA, es decir, tiene la obligación de retener y de pagar y entregar el IVA a la administración tributaria. Habiendo entonces realizado las precisiones de estas definiciones fundamentales dentro del impuesto al valor agregado, vamos ahora a revisar los elementos objetivos de la obligación tributaria en el IVA. Y el primero de ellos es el referido al hecho imponible. Sabemos y recordamos que el hecho imponible es ese presupuesto de hecho que es previsto por el redactor de la norma como el que hace nacer el impuesto, puesto que al generarse o al materializarse este hecho, pues hace nacer la obligación tributaria. El hecho imponible está definido en el artículo 3 de la ley que crea el impuesto al valor agregado del año 2020 a través de la compra-venta de bienes de carácter mueble, así como la importación y exportación de bienes de carácter mueble o la prestación de servicios.
siendo esta prestación de servicios, todas las que tienen que ver con servicios de tecnológicos, servicios independientes, entre otros, que están dispuestos en el artículo 3 y que están detallados en el contenido del artículo 4 de la ley que crea el impuesto al valor agregado. En referencia a la base imponible, debemos señalar que este es el monto total del precio facturado, bien por la prestación del servicio o por el monto del valor del bien que es objeto de esa transacción comercial, bien sea de compra o venta, y que va a ser objeto de gravamen del tributo, es decir, al cual se le va a aplicar esa alícuota, que en el caso general es del 16%. A razón de esto, la base imponible va a ser el precio facturado del bien, tal como lo dispone el artículo 20 de la ley del impuesto que establece el valor agregado. Y cuando hablamos de alícuota, tenemos que señalar que ese es el porcentaje el porcentaje que se va a aplicar de impuestos sobre la base imponible. Y que en el caso del IVA vamos a conseguir alícuota general, que es la del 16%, pero también existen otras alícuotas como las alícuotas especiales superiores, que son para bienes de consumo suntuario, pero también vamos a conseguir otro tipo de alícuotas que son inferiores para los casos de algunos productos que tienen una característica que ha sido considerada por el Ejecutivo Nacional que no puede ser grabada con la alícuota general del 16%. De la misma manera, tenemos que señalar que dentro de los elementos del tributo tenemos que hacer referencia a los sujetos pasivos de la obligación tributaria en el IVA. Y ya habíamos señalado algo de esto al inicio de este video instruccional, cuando señalábamos que si nosotros somos personas que no tenemos ninguna relación con actividad económica o empresarial, porque no somos empresas, pero si estamos realizando alguna de esas actuaciones que están dispuestas como hecho imponible dentro de la norma, caemos como contribuyentes a el pago del impuesto. Efectivamente, si nosotros estamos relacionados con la empresa A está vendiendo en este momento el detergente para lavar ropa y nosotros somos simplemente estudiantes, no somos ninguna empresa que realice actividad económica, no somos importadores ni exportadores de ningún tipo, pero por esa operación de la compra de ese bien tenemos que pagar en todo caso el 16%. Si Mariana Buitrago van efectivamente al supermercado barata a la adquisición de un paquete de jabón para lavar ropa, en este momento yo debo cancelar efectivamente del monto total de ese bien al momento de facturar, se me va a agravar con el 16%. Imaginemos que en este caso sea el monto del precio dispuesto para la venta de este jabón para lavar ropa, sea 100 bolívares, se va a grabar ese producto con el 16% y yo debería pagar 116 bolívares como total de pago, producto de que este sería el monto general que incorpora tanto el precio o la base imponible más la alícuota que se le aplica a esta operación comercial. Y entonces, pues todos vamos de alguna manera, a caer en estos contribuyentes, pero la ley establece unos sujetos especiales, unos sujetos pasivos de la obligación tributaria del IVA. Y estos pueden ser el sujeto pasivo formal, que efectivamente es el que va a ser calificado por la ley como obligado de ese pago de impuestos, esa declaración de impuestos, pero ojo, que gozan de una exención o de una exoneración que está prevista en la ley. Ejemplo de esto tenemos las farmacias. Luego tenemos los ordinarios, que son todos aquellos que van a calificar
como sujetos pasivos de la obligación tributaria en el IVA, porque efectivamente realizan hechos imponibles que están grabados con este tipo impositivo y que tienen que declarar el impuesto de manera mensual. Están también los ocasionales, que son todas aquellas personas que no entran dentro de la categoría de formal ni de los ordinarios, pero que habitualmente, ocasionalmente realizan alguna importación de algún bien para el consumo propio. Y en este caso, pues califican como sujetos pasivos ocasionales. Y tenemos una última categoría de sujetos pasivos de la obligación tributaria, pero no por ella menos importante, que es calificada como el sujeto pasivo especial. Y este tipo de sujeto pasivo especial ha tenido que ser declarado por una providencia administrativa por parte del SENAT. Es decir, su calificación proviene del SENAT y tienen como característica que tanto la declaración así como el pago del impuesto tiene un calendario especial. Por lo tanto, este sujeto pasivo especial ha sido establecido por una decisión administrativa de carácter particular en la que se establece que este sujeto pues está en la obligación de, ojo, retener el porcentaje del IVA y también de entregar el porcentaje del IVA por todas las compras grabadas que pueda llegar a tener. Y por esto es que cada vez que ellos compren bienes muebles o reciban alguna prestación de servicios de proveedores que sean ordinarios de este impuesto, ellos van a tener que retener esta cantidad de impuesto para luego enterarlas a la administración tributaria en la oportunidad que establezca el calendario que emita la administración tributaria. Y tenemos el impuesto sobre la renta. Ahora, este tipo impositivo en Venezuela es el que va a gravar la denominada riqueza o capacidad contributiva del contribuyente. Este tipo de impuesto es un impuesto directo, ha sido calificado como aquel que grava la manifestación directa de la capacidad contributiva del contribuyente. Así las cosas, vamos a determinar ahora cuáles son esas características que califican o particularizan este tipo de impositivo. La primera de ellas es que es un impuesto de carácter personal, puesto que va a determinar pues todas y cada una de las riquezas o enriquecimientos que ha obtenido el sujeto pasivo durante un ejercicio económico, fiscal, y dependiendo de esa capacidad de enriquecimiento va a ser esa capacidad contributiva que debe cargar este sujeto pasivo. Es un impuesto de carácter progresivo, a razón de que a mayor sea la capacidad o enriquecimiento obtenido por el sujeto pasivo, sea persona natural o sea persona jurídica, allí va a aumentar el valor del monto que va a ser grabado. Es un impuesto global, puesto que va a comprender todas las rentas que posea el sujeto pasivo, todas las rentas que estén dentro del territorio nacional y son aplicables a las personas naturales, las personas jurídicas que se encuentren en la situación de el supuesto de hecho dispuesto dentro de la ley del impuesto sobre la renta. Un punto súper interesante de considerar en el impuesto sobre la renta en Venezuela es el ámbito de aplicación. Aquí debemos señalar que el principio que rige el ámbito de aplicación del impuesto sobre la renta en Venezuela es la territorialidad de la renta. Significa que si el enriquecimiento se ha obtenido dentro del territorio nacional, aun y cuando la persona de el contribuyente está domiciliada o residenciada en otro país,
como la causa que genera el enriquecimiento está dentro del territorio nacional, la persona tendrá que declarar y tributar, porque en el caso del impuesto sobre la renta interesa el lugar en que se produce la renta. No tiene incidencia que la persona esté viviendo en este momento en el extranjero. Y esto es muy oportuno en este momento que muchos de los venezolanos por esta situación país han tenido que emigrar a otros países y piensan que tienen alguna empresa o tienen algunas acciones aquí en Venezuela y no tienen que tributar, ¿no? Como la renta se está generando dentro del territorio nacional, esta persona, aun cuando se encuentre fuera de Venezuela, porque tenga su residencia, tenga su domicilio, tendrá que eh, pagar y obviamente tributar este tipo impositivo dentro de Venezuela, puesto que aquí no interesa para este impuesto que la persona esté residenciada afuera, ya que la posibilidad de grabar la renta no va a depender del domicilio del beneficiario, sino del lugar donde efectivamente se genera ese enriquecimiento. Y como tal, si el enriquecimiento es producido dentro del territorio nacional, se tiene que gravar con el impuesto sobre la renta en Venezuela. Y a razón de esto, este sujeto tendrá que declarar y tributar en Venezuela el impuesto sobre la renta en la oportunidad prevista en la ley, que efectivamente va desde el 1 de enero hasta el 31 de marzo del ejercicio económico siguiente a el que se está declarando. En cuanto a los sujetos pasivos y las tarifas, aquí vamos a considerar que la ley establece como sujetos pasivos tanto personas naturales como personas jurídicas. Pero para poder entender quiénes pueden ser considerados como sujetos pasivos y cuál es la tarifa aplicable, es decir, la alícuota aplicable, debemos señalar lo siguiente. Como sujetos pasivos van a cuadrar todas aquellas personas que sean naturales o jurídicas, pero que hayan obtenido alguna renta, algún enriquecimiento dentro del territorio nacional en un ejercicio económico. Bien, pero estas personas naturales van a ser grabadas con una alícuota o un porcentaje dependiendo de el monto de enriquecimiento obtenido. Por eso es que para las personas naturales, así como para las sociedades de personas, vale decir en nombre colectivo, en comandita, o las sociedades irregulares o de hecho, o llamemos una fundación, una asociación o una herencia yacente, se le va a aplicar lo que se considera por ley como la tarifa 1, que va a ir progresivamente en aumento dependiendo del enriquecimiento que haya obtenido ese sujeto pasivo. En función de esto tenemos tarifa 1 para aquellas personas naturales, sociedades de personas, irregulares o de hecho, herencias yacentes, fundaciones y asociaciones sin fines de lucro que hayan obtenido un enriquecimiento hasta 1.000 unidades tributarias. Recordemos que a la fecha de hoy, la unidad tributaria está comprendida en 9 bolívares. Entonces, si nosotros tenemos un enriquecimiento que no supere a los 9.000 bolívares, porque si multiplicamos 9 bolívares por 1.000 unidades tributarias, dará 1.000 bolívares, el porcentaje que se le va a aplicar a esta persona es del 6%. Y así progresivamente hasta un tope de el 34%, puesto que si se ha obtenido un enriquecimiento que supere las 6.000 unidades tributarias, multipliquemos esto por 9, la alícuota aplicable será del 34%. Pero en el caso de las personas jurídicas que son catalogadas como sociedades de capital, sociedades civiles con formas mercantiles
así como sociedades o corporaciones extranjeras, vamos a aplicar lo que establece la ley como la tarifa 2. Y para eso también vamos a tener que considerar cuál ha sido el enriquecimiento. Y si ese enriquecimiento va desde 0 a 2.000 unidades tributarias, volvemos a recordar que la unidad tributaria para la fecha de hoy está en 9 bolívares en Venezuela, la tarifa aplicable será el porcentaje del 15%, según lo mencionado en la tarifa 2. Pero si por el contrario tiene más de 3.000 unidades tributarias en adelante, multipliquen esto por 9, el porcentaje aplicado será del 34%. Pero también existe dentro de la ley del impuesto sobre la renta una tarifa número 3 y esta es aplicable para aquellas personas jurídicas asimilables que realizan actividades de hidrocarburos o otras actividades conexas como refinación y transporte, así como los enriquecimientos derivados de la exportación de minerales, hidrocarburos o derivados. Y hablamos allí de la tarifa número 3 para personas jurídicas. En el caso de estas personas no va a interesar cuál es el monto de las unidades tributarias obtenidas de manera anual, sino de la actividad ejecutada. Si es de explotación de hidrocarburos, actividades conexas, la tarifa número 3 establece que la alícuota que se le va a gravar es del 50%. Pero si es de explotación de minas y actividades conexas, la alícuota que se le va a aplicar es de el 60%. Habiendo entonces determinado los tipos de sujetos pasivos considerados por la ley y la respectiva alícuota que va a ser aplicada según la tarifa 1, 2, 3 que establece la ley del impuesto sobre la renta en Venezuela que está en vigor, vamos ahora a hacer algunas consideraciones para poder hacer la determinación del impuesto sobre la renta. Y vamos a iniciar con persona natural. Cuando la persona natural va a hacer su declaración del impuesto sobre la renta para poder determinar cuál es el importe a pagar, deberá considerar cuál es el desgravamen que debe aplicar. Y a razón de esto, pudiese esta persona considerar en primer momento usar el desgravamen único que equivale a 774 unidades tributarias. Multipliquen esto por 9 y allí habría ese desgravamen único que con esto no tendría mayor problema la persona. Pero pudiese suceder que este desgravamen es eh, irrisorio para lo que realmente ha tenido que desembolsar la persona natural, porque, oye, esta persona que está declarando ha tenido que hacer gastos de el alquiler de vivienda, gastos porque tiene hijos que no superan los 18 años y que están estudiando, gastos porque tiene cargas familiares de ascendientes, padres y madres, gastos por servicios odontológicos, por hospitalización, por cirugía, porque ha pagado las primas de seguro de HCM, cirugía, hospitalización y maternidad, entre otras cosas, pues él deberá realizar e incorporar este desgravamen detallado, pero siempre y cuando tenga cómo comprobar el mismo a través de la presentación de facturas. ¿Ok? En cuanto a las exenciones, debemos señalar que estas son las dispensas que va a ser de manera total o parcial que son otorgadas por ley. En el caso de las exenciones, la misma ley del impuesto sobre la renta establece que, por ejemplo, todas las instituciones benéficas asistenciales, pues van a tener exención, así como también todo lo que tiene que ver con el Banco Central de Venezuela va a tener exención de impuestos. Pero también tenemos exoneraciones. En el caso de las exoneraciones tenemos esta dispensa total o parcial que ha sido decretada por el Ejecutivo Nacional y que debe en todo caso estar autorizada por la ley. Tenemos este, una cierta data no tan lejana, que es la del 8 de mayo del 2023, emanada del Ejecutivo Nacional en Gaceta Oficial 42.623, que se publicó en el decreto
4.806 de la misma fecha, es decir, del 8 de mayo de 2023, en donde se está exonerando del pago de impuesto sobre la renta a todos estos enriquecimientos que se han obtenido por aquellas personas que son tenedores de algún bono que haya sido emitido y avalado por el Banco Central de Venezuela. Siempre que estas personas naturales y jurídicas residenciadas o domiciliadas en el país, pues sean pues los titulares o estas personas que sean tenedores de estos bonos emitidos y avalados por el Banco Central de Venezuela. Una exención puede ser los trabajadores de alguna empresa, de la administración pública, en función de lo que tenga que obtener por el fideicomiso o por los fondos de retiro o por las pensiones. Ah, bueno, la persona se fue porque cumplió 25 años, salió jubilada. En este caso, pues el dinero que pueda recibir no va a ser eh, parte del enriquecimiento y por tanto hay una exención por ley. Otro de los casos de exenciones tenemos aquellas personas que en un momento determinado han recibido de parte de una empresa aseguradora y producto de un contrato de seguro una cantidad de dinero. Ojo, pero esto tiene que ser pues esa compensación de pérdida que hubiese realizado producto de esas deducciones, ¿no? Tenemos ahora las formalidades para la declaración del impuesto sobre la renta. Aquí tenemos que considerar dos elementos fundamentales. El primero de ellos es la declaración estimada y el segundo la declaración definitiva. La declaración estimada es esa declaración o manifestación que realiza el contribuyente para informarle a la administración tributaria sobre los posibles ingresos que va obteniendo durante un ejercicio fiscal actual, así como las deducciones y los créditos estimables para poder realizar la declaración definitiva. Esto se hace entre el 16 de mayo al el 16 de el mes de junio y el 30 de junio de cada año. En tanto que la definitiva es aquella que debe presentar toda persona natural o jurídica de acuerdo con lo establecido en el artículo 77 de la ley, que establece que aquella persona que obtenga más de 1.000 unidades tributarias o ingresos brutos superiores a 1.500 unidades tributarias tendrá que presentar la declaración definitiva de renta. ¿Cuándo lo va a presentar? Bueno, el periodo para la presentación de esa declaración del impuesto sobre la renta es desde el 1 de enero hasta el 31 de marzo. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, se hace a través del portal fiscal del SEñAT por medio del portal en línea. Se ingresa a el sistema con nuestra clave y usuario y allí estaremos realizando cada uno de los pasos que están previstos por el manual de usuarios, que comprende efectivamente si nosotros estamos realizando una estimada o una definitiva. Si estamos realizando una definitiva, estaremos indicando cuál es nuestra, en el caso de persona natural, cuál es nuestra carga familiar y efectivamente cuál es nuestro ingreso anual. Si tenemos rentas territoriales o extraterritoriales y allí vamos a establecer estos montos y vamos a proveer la información en el caso que estemos haciendo una determinación por sujeto pasivo de cuál es el monto de el desgravamen único, si estamos haciendo desgravamen único o si vamos a hacerlo detallado, cuáles son los conceptos que vamos a incluir dentro de ese desgravamen, recordando que cada uno de esos conceptos deben estar soportados con facturas. De seguida, pues, debemos presentar el monto de los ingresos obtenidos, si nosotros hemos hecho algún anticipo de impuesto o si
por el contrario, hemos tenido algún débito fiscal, producto de que hemos pagado más impuestos en los ejercicios anteriores. Y el portal Señal es muy amistoso y nos va a ir dando el paso siguiente para poder realizar nuestra declaración. Efectivamente, cuando ya hemos logrado ingresar todas nuestras deducciones, todas nuestras exoneraciones si tenemos o exenciones, así el portal nos dirá cuál es el monto del impuesto a pagar y nos señalará si lo vamos a pagar o si lo queremos pagar de una sola cuota o si podemos fraccionarlo en 3 cuotas. Eso queda a discreción del contribuyente. En este caso, pues nosotros escogemos si es una sola cuota, indicamos una sola cuota, pero si vamos a fraccionarlo, lo haremos lo propio indicando que vamos al fraccionamiento de las 3 cuotas. Y allí señalaremos si nosotros vamos a pagar por medio del sistema electrónico de todas estas instituciones que están vinculadas a la hacienda pública y al Tesoro de la Nación, o si lo haremos de manera manual o de forma física, presentándonos ante las instituciones bancarias para hacer efectivamente el pago por taquilla. Así las cosas, pues fíjense que hemos hecho algunas consideraciones sobre el impuesto al valor agregado, así como también del impuesto sobre la renta que están en vigor en Venezuela. Eh, Les dejo aquí algunas referencias del material que deben consultar y de la misma manera les invito a que me acompañen en el encuentro síncrono o presencial que vamos a tener en las instalaciones de la IESIP, sino que me acompañen por ese encuentro de carácter síncrono que será programado en su oportunidad respectiva por la coordinación del IESIP. Y cualquier duda o pregunta la podemos hacer a través de los mecanismos regulares que están dispuestos dentro de nuestra aula virtual. Así las cosas, pues les invito al próximo video instruccional en el que estaremos abordando la última unidad temática de nuestra interesante asignatura Sistema Impositivo Venezolano. Hasta luego. Bendiciones.